les voy a hablar sobre los hippies. Primero les hablaré sobre el origen. Los primeros movimientos hippies tuvieron lugar en San Francisco, California, en Estados Unidos, en las décadas de los 60, que luego se expandió al mundo entero y que procesaba los valores de la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al estatus capitalista y al materialismo de Occidente. El movimiento hippie surgió como una corriente enemistada con la guerra de Vietnam y el gobierno estadounidense de aquella época. Y sus estilos de vida, sus valores de lucha, perduraron en las generaciones posteriores llamadas neo-hippies. Luego de esto fueron absorbidos por el sistema alrededor de 1980. Muchos de los reductos hippies existen aún todavía. Los hippies jugaron un rol determinante en la oposición interna a la guerra de Vietnam y a las políticas radicales de aquella época, y brindaron un apoyo determinante a las luchas por la igualdad de género, de razas y aceptación de la homosexualidad en Occidente. Tenían influencias en las artes, el cine, la literatura y la cultura en general es muy reconocida. A continuación les hablaré sobre la evolución de los hippies. En el año 1967 fue conocido como el verano del amor, después de alcanzar un punto cúspide en el Festival de Woodstock de 1969, en la costa este de Estados Unidos, cuando se declaraba el fin de los hippies en los Estados Unidos. A comienzo de la década de los años 1970, algunas de las partes del globo recién llegaba a influencias hippies. En México los hippies fueron moda, y la mayoría de los hipitecas eran jóvenes de clase alta que adoptaban solo parcialmente la ideología de los hippies. Algunos de los hippies decidieron comenzar a viajar por diferentes razones. Así es famosa la aparición en los años 1970 de los hippies trail, o el camino de los hippies. Usando varias formas de reducción de gastos, muchos hippies se decidieron a tomar largos viajes a través de Estados Unidos o por el mundo. A continuación les hablaré sobre las principales manifestaciones de los hippies. Los hippies se veían en muchas partes, en grandes grupos, barrios de San Francisco, Greenwich, Village de Nueva York, Comuna Cristiana en Noruega, en Lago Le Mans, en Ginebra, entre otros, y tuvieron manifestaciones en los campus universitarios. No les importaba el dinero, preferían cosas naturales antes de que las materiales. Opuestos al consumismo y a la guerra de Vietnam, preferían irse con poco dinero en los bolsillos, comer muy poco y mal, pasar necesidades y, más que todo, fumar la majestuosa marihuana y tomar drogas, alucinógenos, como lo son el LSD y otras más peligrosas. Muchos hippies eran de clase alta o de los de arriba, pero preferían alejarse de las cosas materiales, juntarse e irse con los pobres o los de abajo. Opuestos al consumismo y a la guerra de Vietnam, preferían irse con poco dinero en los bolsillos, comer muy poco y mal,
pasar necesidades y más que todo, fumar la majestuosa marihuana y tomar drogas, alucinógenos, como lo son el LSD y otras más peligrosas. Muchos hippies eran de clase alta o de los de arriba, pero preferían alejarse de las cosas materiales, juntarse e irse con los pobres o los de abajo. Les hablaré sobre los principales exponentes de los hippies. Algunos de los principales íconos hippies son artistas músicos como The Doors, Jimi Hendrix, John Lennon, Joe Connor, Bob Dylan, Allen Ginsberg, Carlos Santana, Paul Carter, los Rolling Stones, Janis Joplin y muchos más. Uno de los más conocidos fue John Lennon. Aunque lo conocemos por ser integrante de los Beatles, John fue el más referente mundialmente en la cultura hippie, especialmente después de la separación del grupo. Con sus impresionantes habilidades para escribir canciones, sus actuaciones fueron sorprendentes y organizaba luchas pacíficas en contra de la guerra de Vietnam. Buscó imaginar un mundo mejor viviendo en paz. Principales manifestaciones de consumo de los hippies. En el mundo occidental, el estatus criminal de la industria de las drogas recreativas fue instrumental para la formación de una dinámica de antisistema social para aquellos que alcanzaban la edad adulta durante la época de la contracultura. La explosión del consumismo de marihuana durante este tiempo, especialmente por los estudiantes hippies, en los grandes campus universitarios, crearon una necesidad para que un gran número de personas fuera discreta en el uso de sustancias ilegales. Les hablaré sobre una publicidad muy importante que se vieron en los años dirigida a los hippies. Fue el revolucionario Volkswagen. El célebre escarabajo se consideraba casi únicamente el vehículo hippie por excelencia. No obstante, su imagen en los Estados Unidos de los 50 distaba mucho a ser contracultura. La mayoría de los estadounidenses veía la marca alemana de coches como un símbolo nazi, porque al fin y al cabo, Adolfo Hitler había contribuido a su diseño. Irónicamente fue DDB, una agencia de publicidad propiedad de un judío, la encargada de dar una nueva imagen renovada y repleta de inconformismo a una marca que hasta finales de los 50 había provocado el rechazo. Su estrategia fue dirigir sus anuncios como una peculiar antítesis de los coches salidos de las fábricas en la ciudad de Detroit, que habían sido preferidos en décadas anteriores. Por último les diré, hermanos, que los hippies son de buenos ideales, bueno, al menos para mí. Ellos conviven con todos, son de mente abierta, ya seas si eres hombre, mujer, gay, bisexual, ellos te aceptan tal y como tú eres. Si tú compartes tus buenas vibras, ellos te lo van a regresar al doble. Dale like.